Bueno, en esta ocasión vamos a presentar el tema del polimorfismo en Java. Entonces, para eso tenemos que realizar un programa para la explicación. Entonces dice que queremos representar con programación orientada a objetos un aula con estudiantes y un profesor. Tanto de los estudiantes como los profesores necesitan saber el nombre, edad y sexo de los estudiantes. Queremos saber también su calificación actual entre 0 y 10, el profesor qué materia da. Entonces dice, las materias disponibles son matemáticas, filosofía y física. Los estudiantes tendrán 50% de probabilidad, por lo que si no van a clases, pero aunque no vayan, quedará registrado en el aula, como cada uno tiene un sitio. El profesor tendrá un 20% de no conectarse disponible o encontrarse disponible en reuniones bajas, etc. Las dos expresiones anteriores deben llamarse igual en estudiante y profesor. Dice, en el aula debe tener identificación numérico y el máximo de estudiantes para que esta esté destinada a matemáticas, filosofía y física. Piensa que más atributos que necesita. Dice, en un aula para que se pueda dar una clase se necesita un profesor que esté disponible, que el profesor de la materia correspondiente en el aula o un profesor de filosofía no puede dar en un aula de matemática y en que más haya más de 50% de alumnos. El objetivo es de crear un aula con alumnos y determinar si puede dar una clase en la cuenta de las condiciones antes dichas. Si se puede dar en clase, mostrar cuántos alumnos y cuántas alumnas son separados y están aprobados en el momento. Imagínate que les están entregando las notas. Nota: no todos los datos pueden ser aleatorios, nombres, edad, calificación, etc. Siempre y cuando tengan sentido. Edad no puede ser que un estudiante tenga mayor a 80 años o la calificación sobrepase a 12. Entonces, esto es lo que nos pide realizar el programa. Entonces comencemos. Para eso vamos a abrir nuestro Java Nesby. Entonces aquí la tenemos abierto. Entonces vamos a comenzar con el primero. Bueno, dice por lo tanto, estudiantes y profesores necesitan saber su nombre y edad y sexo. Para eso debemos crear una clase abstracta para que tenga estos atributos en estas dos clases. Entonces comenzamos. Como pueden ver, aquí tengo alumnos y profesores, las dos clases que nos pedían, y en las clases debe tener los siguientes atributos que nos pedía: el nombre, el sexo y edad. Entonces para eso debemos crear una clase abstracta. Aquí ya la tengo creado, que yo la denominé como persona. Entonces public abstract clase persona y los atributos. Entonces una vez ya dado los atributos, las constantes, entonces esto es para saber los nombres de los chicos o chicas que pueden estar en la clase. Entonces también tenemos un private final para que nos identifique si son chicos es igual a 0 y si chicas es igual a 1. Y también en la clase abstracta debemos crear unos constructores que sería por defecto. Entonces tenemos para determinar si entre 0 y 1, para determinar si es hombre o mujer o el sexo correspondiente que nos pedía. Entonces aquí la tenemos creada. Método aleatorio, mínimo o máximo en determinar el sexo igual a chico, nombre igual a chico, y también hacemos igual para las chicas. Entonces ya una vez creado nuestros constructores que nos pedían para saber si es hombre o mujer el sexo, entonces tenemos los métodos get y set que nos ayudarán a ejecutar el programa. Entonces aquí los tenemos creados los atributos. Como podrán ver,
del atributo son los atributos, y tenemos creado los get y los set, los métodos que se encuentran aquí. Aquí están creados los get y set de los atributos. Entonces también nos pide que en las clases hijas se podría decir que también debe tener la disponibilidad. Como podrían ver, si en el ejercicio nos pide la disponibilidad del estudiante, aquí está del estudiante y del profesor disponible. Entonces pasan a crear una public abstract void disponibilidad. Entonces este es un método que debe aplicarse en las demás clases, en la clase como profesor tanto como alumno. Entonces ahí se produce el polimorfismo. Entonces el polimorfismo sería que las dos clases deben tener disponibilidad, pero con diferente acción, se podría decir. Entonces, una vez creado, una vez ya acabado con la clase abstracta padre, se podría decir, comenzamos con el alumno o el profesor. Entonces para eso creamos otro Java class. En este caso tenemos aquí. Entonces en alumno también nos pedía las notas como atributo. Aquí dice que los estudiantes queremos saber su calificación actual. Entonces para eso creé una variable o un atributo nota para que nos dé la nota correspondiente actual que nos pedía. Entonces creamos la clase alumno. Entonces public class alumno extendx persona. Este extendx persona es el que nos permite registrar los datos que tenemos aquí o los atributos. Entonces de la clase abstracta persona, aquí podemos heredar los atributos que tenga la clase persona en esta clase alumno. Entonces comenzamos. Entonces creamos un atributo de nota, el constructor, que nos pedía que la nota, y aquí ponemos el constructor alumno por defecto, y aquí mandamos a llamar para llamar los atributos de la clase padre. Entonces aquí vamos a ver que las notas no pueden ser mayor a 12 ni mayor a 12. Entonces aplicamos los métodos que dice de nota, y aquí, como podrían ver, aquí tenemos la disponibilidad. Entonces para llamar la disponibilidad de la clase padre que tenemos aquí, sería esta clase que hemos creado al último, este método, perdón. Entonces este método debe tener tanto como alumno como profesores, como le había dicho anteriormente. Entonces aquí lo encontramos dentro de la clase alumno. Entonces creamos igual, pero como les dije, la disponibilidad debe tener diferente acción de la clase profesor como clase alumno. Entonces ya una vez creada el método, llamado al método de la clase padre, se podría decir, y aquí que nos compruebe si como su asistencia y la disponibilidad, como nos pedía, de 50%, como podemos ver en el ejemplo, que los alumnos tendrán una posibilidad de 50%. Entonces aquí verificamos que comprobamos que están disponibles un 50% para los estudiantes que toman la asistencia. Entonces también aplicamos un substring para que nos devuelva la información. Entonces aquí nos dará el nombre del estudiante, el sexo y la nota, como nos pedía en el ejemplo. Entonces ya una vez creada esta clase, pasamos a crear una clase de profesores, como puede decir. Entonces la clase profesor, como podemos ver, aquí está ya creada. Public class profesor extend persona. Ya les expliqué que el extend persona es para tomar los atributos que no tiene nuestra clase
nuestra clase padre. Entonces va a tomar el nombre, sexo, edad y la asistencia. Entonces una vez comprobando, creamos un atributo de materia, porque del profesor queremos saber qué materia da. Aquí está del profesor, qué materia da. Entonces creamos el atributo qué materia de la materia. Aquí está el atributo materia. Entonces creamos el constructor public profesor. Super es para llamar los atributos de la clase padre. Entonces aquí nos va que nos calcule la edad del profesor, como decir así. Entonces ya una vez aquí de la materia también sus constantes del mínimo, entonces los constructores de la materia. Entonces los métodos, pasamos a crear los métodos de la materia. Entonces en el atributo materia, aquí está el atributo, creamos los métodos que dice. Entonces aquí es donde se produce el polimorfismo de igualmente de disponibilidad, como pueden decir que contiene de la clase padre disponibilidad, como les expliqué, como tenía la clase, como la clase padre tenía. Entonces este método hereda la clase profesor. Entonces aquí tenemos, pero con diferente acción. Y también decía que para comprobar, como podemos ver en el ejemplo, una vez estaba que el profesor si tiene un 20% que de conectarse de disponibilidad. Entonces aquí creamos comprobar si el profesor tiene un 20% de disponibilidad. Entonces esto sería polimorfismo. Se podría decir que hereda un método pero con diferente acción, así lo entiendo yo. Entonces una vez creada estas dos clases y la clase padre, por así decir, también nos pide que creemos una aula. El aula aquí podemos identificar que nos pide que creemos una clase llamada aula. Entonces vamos a crear la clase aula, que yo ya la tengo creada. Entonces para eso sería public aula. Los atributos que tiene la clase aula, como podemos ver, nos pide un identificador numérico, el máximo de estudiantes para que la destinación sea materia física. Entonces y aplicamos los atributos. Entonces como podrían ver, aquí tenemos el identificador numérico, el profesor, el alumno y materia. Entonces también nos pide el máximo de alumnos igual a 20, porque un profesor en el aula, un profesor tiene la probabilidad de dar un 20% de dictar clase. Entonces eso es el constructor, la constante por defecto de la clase alumno del atributo alumno. Entonces pasamos a los constructores donde dice aula, el ID del aula, el profesor, aquí llamamos el profesor, el alumno, igual alumno máximo es 20 porque no podía pasarse de 50%. Creamos un alumno en la materia constante de las materias y los métodos aleatorios entre 0 y 2 máximo. Entonces una vez creados los constructores, pasamos los métodos de crear alumnos. Bueno, aquí implementamos otros métodos para la clase, dentro de la clase propia que tenemos de crear alumnos, el método asistencia y el método de dar clases para el profesor y de notas. Entonces como podemos ver, aquí en crear clase dice crea algunos alumnos para el aula. Entonces aquí creamos alumnos para cada aula que nos hacen. Entonces aquí ponemos boolean asistencia. También tenemos que saber cómo nos pedía la asistencia. Entonces, aquí dice que si no va a clase igual debe registrar el aula porque ya tiene un sitio adecuado, porque ya está creado dentro de la clase. Entonces se toma en cuenta la asistencia. Entonces la asistencia de alumnos los corremos y creamos la asistencia de alumnos. Entonces una vez
creamos, demostramos la asistencia. Dice hay cuántos alumnos hay en la asistencia. Entonces, una vez tomado, podemos crear para el profesor, creamos dar clases y de qué materia. Entonces, el profesor, la asistencia, y el profesor no está y no puede dar clases. Entonces, esto es cuando el profesor nos verifique si está disponible o no para dar la materia. El profesor, el aula no es la misma y no se puede dar clase. Entonces, cuando decía que en esta ocasión que un profesor de diferente área no puede dar, aquí lo tenemos. Entonces, en el aula correspondiente, un profesor de filosofía no puede dar en el aula de matemáticas. Entonces, para eso creamos esto, que nos verifique que si el profesor pertenece a la materia y el aula correspondiente. Si no, nos daría que el profesor del aula no es la misma, no puede dar clase. Entonces, si la asistencia no es suficiente, no puede dar clase. Entonces, también cuando no hay suficientes alumnos, no puede dar clase. Entonces ya cuando ya sí cumple los parámetros, el profesor puede dar clase. Entonces indicamos las notas de los alumnos aprobados y de los estudiantes y de los estudiantes que hemos registrado. Entonces aquí esto se crea para que compruebe las notas de los estudiantes que nos pedían y para ver si está aprobado o no. Entonces aquí está. Dice mostrar dar clase alumnos y alumnos. Entonces, para que están aprobados, imagínate que están dando notas. Entonces crean los chicos aprobados y chicas aprobadas. Entonces cogemos de los alumnos, aquí llamamos de la clase alumnos para ver si las constantes están, si la constante. Entonces aquí nos verifica si el estudiante tiene la nota mayor a 5, aquí sería 7. Entonces 7, porque no puede pasar 7 menos de 7 para que se sea aprobado. Entonces, según el de aumentar uno u otro. Entonces también aquí nos verifica la nota actual para ver que los chicos estén aprobados, cuántos hay y cuántos van a aprobar. Entonces, los chicos aprobados sería. Entonces también creamos unas constantes de materia, como se puede decir, las materias disponibles son, para esto creamos unas constantes para que contengan materia, filosofía y física, de las tres materias tenemos creados. Entonces los métodos es para que nos dé para que nos verifique un número aleatorio de máximo de niños entre los estudiantes aprobados y los chicos aprobados y las chicas aprobadas. Entonces este es el método que nos da un aleatorio, generar un número aleatorio con match random, mínimo, máximo más 1. Entonces, una vez creado estos constantes o estas clases, pasamos a la aplicación del programa de ejecución. Entonces aquí en la ejecución creamos el aula, el objeto, indicamos que si se puede dar clases o no. Entonces vamos, si dar clases y notas, mandamos a llamar en la clase aula que tenemos aquí, que nos verifique las notas y si puede el profesor dar clases. Entonces, como nos pone el programa que nos realice eso. Entonces aquí está, si se puede dar, mostrar cuántos, si se puede dar clase, mostrar cuántos alumnos y alumnos son aprobados. Entonces para eso vamos a ejecutar el programa. Esperemos que se ejecute el programa. Como ven, dice que la primera opción nos da, dice que la materia del profesor y el aula no es la misma, no puede dar clases. Entonces vamos a coger otra opción que nos dé
muestre. Ahí nos dice que la primera opción que nos decía que el profesor no puede dar clase en la segunda B, y también que nos registre cuántos alumnos han aprobado. Entonces hice notas. Entonces comenzamos. Aquí, como podríamos ver, dice que nos muestra los datos de los estudiantes o los alumnos, en este caso, que dice que hay 14 alumnos, sí se puede dar clase. Entonces aquí tenemos el nombre, el sexo y la nota correspondiente. El nombre, entonces como tenemos 14, dice que nos dice hay un chico y 7 chicas aprobadas en el aula. Entonces aquí podemos ver que el programa sí está correctamente hecho o aprobado. Gracias, esta ha sido la explicación.